Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre Celestial por este día maravilloso que nos permite, que nos regala y porque nos da el privilegio una vez más de encontrarnos por esta pantallita. Ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más ayudándome a transmitir esta palabra como Él lo desea. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que tengo el día de hoy es el siguiente: golpea y no pares. Golpea y no pares. Yo quiero el día de hoy que entiendas la importancia de seguir golpeando en esa promesa, seguir golpeando en esa vigilia, seguir golpeando en ese ayuno, seguir golpeando en la oración, seguir golpeando continuamente en esa intimidad, en esa relación con Dios, seguir golpeando continuamente y persistiendo en algo que tú sabes que Dios va a hacer en tu vida. Es importante que cuando nosotros entendamos que seguir golpeando es como cuando tú vas a tumbar una pared porque vas a construir algo mejor. Cuando tú golpeas hasta que tú no acabes lo que estás golpeando para construir algo nuevo, realmente no vas a poder lograr. Muchas veces nosotros también vamos a tener que golpear en el mundo espiritual para poder lograr y ver cosas grandes que Dios nos ha prometido. Recuerda que la fe sin obra es muerta. Nosotros podemos tener mucha fe y que Dios lo va a hacer y que Dios va a hacer cosas con nosotros, pero si realmente nosotros no obramos y no hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, realmente nosotros no podemos esperar nada más en Dios. Hay personas que se sientan y se relajan y dicen: no, Dios lo va a hacer, Dios es grande, Dios es bueno, Dios pelea por mí, Dios hace esto, Dios lo otro, sí, pero hay cosas que nos pertenecen a nosotros, que somos nosotros lo que debemos de hacer la parte que nos corresponde. Y eso está en luchar, en pelear en el mundo espiritual, orando, intercediendo, buscando a Dios con su rostro, contemplando la hermosura de su rostro, continuamente estar ahí persistiendo para nosotros poder lograr y ver que Dios es el que nos va a dar la fuerza, la valentía, pero Dios es el que nos va a dar ¿cómo es? Nos va a ayudar a pelear esa batalla. Entonces es importante que nosotros hoy, el día de hoy, entendamos que hay cosas que nos corresponden a nosotros para lograrlas y para verlas. Y una de esas cosas que yo ahorita meditaba, que el Espíritu Santo me hablaba, y es importante que entendamos que mientras que golpeemos, tenemos que ver. Y voy a golpear a lo que estás peleando en el mundo espiritual, a lo que tú estás luchando, a tu matrimonio, a esa conversión que tú quieres con tus hijos, a ese cambio que tú quieres de tu papá, a ese cambio que tú quieres de tu familiar, a ese milagro que tú estás esperando. Sigue golpeando, pero para nosotros golpear hay dos cosas que quiero resaltar. Una es escuchar atentamente la voz de Dios. Porque si tú golpeas a los aires y no estás entendiendo lo que estás peleando o lo que Dios te está diciendo, realmente te puedes parar, relajar o no lo puedes hacer correctamente como Dios desea. Y la otra es obediencia. Primera es, estaba meditando ahorita y el Espíritu Santo me dio este versículo. Está en Deuteronomio 28, verso 1. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra. Pero me gusta en esta versión, que la Reina Valera dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice aquí: acontecerá si oyeres atentamente. Si oyeres atentamente. Hay personas que realmente escuchan a Dios, pero hacen lo que le da la gana y quieren ver el cumplimiento de lo que desean su corazón. Vuelvo y lo repito. Hay personas que desean ver el cumplimiento de lo que Dios le prometió o lo que desea. Que Dios, ellos saben que Dios lo puede hacer, pero no escuchan atentamente a Dios. Hay otros que lo escuchan y no le obedecen. Hay otros que lo escuchan y realmente no lo hacen correctamente. Y es atentamente que si escuchares la voz de Dios, entonces ahí es cuando dice, Él te exaltará. Él te dará, como quien dice, una bendición de promesa que está aquí dándonos a ti y a mí. Aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, para guardar y poner en obras sus mandamientos, lo que Dios te ordena, lo que Dios te dice, perdón, lo que Dios te manda. Entonces dice
que yo, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Hay muchas personas que quieren ver la promesa, pero no quieren atender la voz de Dios. Hay muchas personas que quieren escuchar a Dios, pero realmente no hacen las cosas correctas, atentamente como Dios se las mandó. Esta es la primera. Y la segunda es esta. Esto es en segunda de Crónica 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafá, estando en pie, dijo: oíme, Judá y moradores de Jerusalén. Cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cree en sus profetas y seréis prosperados. Cuando un hombre o una mujer de Dios te habla, cuando una mujer de Dios o un hombre de Dios te da un consejo o te ordena, tú tienes que obedecerle. ¿Sabes por qué? Porque es el mismo Dios hablándote a través de la boca del profeta o de la profeta. Cuando tú ves aquí, dice: cree en Jehová, estaré seguro, pero cree en sus profetas y estaréis prosperados. Es cuando yo escucho la voz de Dios, pero no nada más la escucho, sino camino bajo de esa voz y en obediencia, creyéndola seguramente, caminando rectamente bajo esa palabra, para yo poder ver el cumplimiento del consejo, de lo que Dios me ha prometido, para yo poder ver las obras de Dios y las maravillas de Dios en mi vida. Cuando tú ves esto, yo decía, definitivamente el que no escucha atentamente a Dios no va a poder ver las cosas bien, el cumplimiento. Y esto me llevaba a Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer esta pequeña historia del profeta Eliseo. Y yo quiero resaltar muchas cosas aquí, pero ante todo quiero hacerte entender la importancia de nosotros escuchar atentamente y obedecer. De no nada más escuchar, porque hay personas que pueden escuchar la voz de Dios, pero no la obedecen. Hay otros que quisieran escucharla, no la escuchan y andan por la vida por quererla. Otros, Dios les manda y le habla por medio de un profeta y lo toman en poco. Y es importante esto, atentamente escuchar la voz de Dios y escucharla y hacer todo al pie de la letra, como el Espíritu de Dios nos lo dice. Porque no es que Dios te va a hablar y te va a decir: vas a hacer lo que te da la gana, porque realmente no vas a ver los resultados completamente como lo desea. Entonces dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes, vuelvo y lo resalto, 13 del 14 al 25, profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió él a Joab, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Cuando yo escuché esta palabra de este hombre, de este rey, esta persona diciéndole a Eliseo, cuando yo veo que Joab le está diciendo: Padre mío, carro de Israel, gente a su caballo, me imaginé y me acuerdo cuando Eliseo le dijo estas palabras también a Elías. Y esto yo digo, definitivamente todo lo que uno hace y todo lo que uno realmente siembra se le retrocede a uno, porque es lo que uno cosecha. Eso era como la forma, el respeto, la manera que él le hablaba al hombre de Dios, y él también le estaban hablando de esa manera. ¿Qué honra estamos nosotros dando? Porque la honra que tú das es la honra que tú recibes. Hay personas que les gusta que muchas personas lo honren, que muchas personas lo ayuden, que muchas personas le den, pero no les gusta sembrar lo mismo. Tú nunca vas a cosechar algo que tú no hayas sembrado. Escúchame bien esto. Tú nunca vas a sembrar algo, a cosechar algo que no has sembrado. Entonces es importante que nosotros hagamos lo que es con todo nuestro corazón, buenas siembras, porque en cualquier momento vamos a ver los resultados. En adelante dice, en el verso 15, y le digo: Eliseo, toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: mira lo que el profeta le está diciendo al rey: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre las ventanas del oriente. Y cuando él abrió, le dijo Eliseo: tira. Y él tirando, tirando él, lo que pasa es que a veces leo, y él tirando, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afé hasta consumirlos. Y se volvió a decir: toma la saeta. Y luego
que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a los sirios, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a los sirios. Esta parte me llamó muchísimo la atención, porque había orden, había voz profética, había consejo, había aquí una manera de ver la victoria, este rey contra sus enemigos. Y cuando tú ves esto, realmente, él golpeó 3 veces y él le dice, si hubiese golpeado 5 a 6, hubieses visto, no nada más como derrotarías a los sirios, sino que hasta el punto de acabarlos por completo. Es importante nosotros escuchar atentamente y hacer atentamente lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos diga. Si Dios te dice blanco, es blanco. Por la derecha, por la derecha. Si Dios te dice por la izquierda, es por la izquierda. Si Dios te dice de esta manera, mira, a veces el Espíritu de Dios nos va a sorprender con cosas que va a querer hacer y nosotros vamos a tener que hacerlo al pie de la letra para poder ver resultados en lo que Él quiere que nosotros veamos su mano obrar en nuestras vidas. Cuando tú ves, este hombre golpeó 3 veces, en ese momento golpeando 3 veces, ¿qué pasaría? Que él no siguió golpeando, se cansaría, se le cansaría la mano, a lo mejor diría, no, ya está listo, ya lo hice, ya estoy viendo la victoria, no, ya fino, listo. Y así muchas veces actuamos nosotros, nos cansamos, ya no puedo más, no quiero seguir golpeando, no puedo, no quiero, ay no, ya eso está listo, ya resolví, ya oré, ya ayuné, ya hice esto, ya intercedí, ya hice, y no golpeamos como debería de ser, no intercedemos como tenemos que interceder, no nos levantamos a la brecha como Dios espera, sino que lo hacemos y nos conformamos con lo que ya hicimos, sigue golpeando, tú estás viendo el resultado, estás viendo un movimiento de algo diferente, pero todavía no has visto la victoria, sigue golpeando, sigue levantándote de madrugada, sigue ayunando, sigue vigilando, sigue haciendo lo que estás golpeando en el mundo espiritual para que puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. No te sientes, no te acomodes, no te relajes, sino que levántate cada día más a seguir golpeando. No te canses de golpear, no te canses de persistir, no te canses de hacer lo que Dios te está mandando atentamente. Él golpeó 3 veces y él le dice, si hubieses golpeado 5 a 6 veces, ya tú los hubieses derrotado, pero por completos a los sirios. Ahí nos damos cuenta que esta persona dejó de golpear, dejó de hacerlo, dejó de persistir, dejó de pelear, dejó de hacer lo que el hombre de Dios le dijo. No, porque es que la profeta, no es que el profeta, no es que el pastor, no es que fulano, él siempre me dice que haga esto, él siempre me dice lo otro, ella me dice esto, ay, yo estoy cansada, yo no veo resultados, ay, ¿cuándo? Es que yo, imagínate, sigue golpeando, te dice Dios, porque hay cosas que uno tiene que golpear y persistir para poder ver la victoria, el milagro y las cosas que deseamos. Mira lo que dice aquí. El varón de Dios, enojado contra él, le dijo, a dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a los sirios, hasta no quedar ninguno, es decir, que ya él no iba a tener que pelear con esta gente, sino que realmente no quiso escuchar o no atendió atentamente. Por eso que cuando Dios te dice, te manda, te ordena, hay que hacerle caso. Por ejemplo, hay cosas que Dios repentinamente nos puede mandar a hacer. Mira, en este caso, para que me entiendas, yo no tenía ningún pensamiento, ninguna intención de viajar el día de ayer para Maracay. Pero la semana pasada yo recibí una visión y un sueño. Y ese sueño tenía que ver con las personas que yo guío en Maracay. Cuando yo no tenía la intención ni nada, ni estaba pensando de ir a Maracay. Cuando yo recibo la visión y recibo el sueño, eran completamente alineados frecuentemente con las personas que yo guío allá. Y entonces recibo esas 2 visiones y recibo esto. Después recibo la palabra en la Biblia. Recibo la palabra inmediatamente, ya entiendo el lenguaje de Dios. Cuando entiendo el lenguaje de Dios es que Dios quería que yo fuera y entregara la profecía de esa visión y de ese sueño a estas personas. Entonces, para mí, yo no tenía planes en ese momento de movilizarme, de irme para allá entregar una palabra, pero para Dios ya era el momento de que yo corriera a entregar la orden de que Él me estaba diciendo.
Entonces yo me pongo, no, bueno, la semana que viene, el mes que viene yo voy. Cuando yo pueda yo voy, no estoy golpeando como Dios quiere, porque me voy a adelantar a algo que quizás el enemigo va a venir a hacer en ese lugar. Y cuando yo llegue, yo voy a entregar una palabra para cambiar la atmósfera de las personas que están ahí y su fe se encienda para que crean lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le viene hablando y para que sigan golpeando y que sigan persistiendo en lo que Dios ya le dijo, ¿me entiendes? Entonces imagínate que yo me relaje, no, sí, o no, vamos a llamarte por teléfono, la llamamos por teléfono, no. Dios es muy detallista y le gusta que nosotros también lo escuchamos atentamente cuando Él nos da esos pequeños detalles para obedecer al pie de la letra. Inmediatamente entendí el lenguaje de Dios, le digo nada, llamé, le digo, mira, tengo que ir para allá, tengo que, para que me reciban porque tengo que entregarles esto. Sí, está bien, te esperamos. O sea, ni yo tenía eso en sus planes, ni ellos tampoco, pero el Espíritu es así, el Espíritu siempre a veces te manda a hacer unas cosas que tú dices, en serio, Dios es esto. A veces tú estás orando y empieza a interceder, y tú piensas que estás en una guerra y tú dices, pero ¿por qué estoy orando de esta manera? Estás golpeando algo que tú no entiendes, que tú no sabes, pero en los aires y en el mundo espiritual sí estás golpeando de una manera que realmente estás peleando algo grande. Por eso tenemos que siempre seguir al Espíritu Santo, seguir la orden atentamente de lo que Él nos dice para ver completamente lo que Él nos está ordenando. Por ejemplo, yo estaba leyendo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 2 al 7, cuando el profeta le manda le da un consejo a esta viuda. Esta mujer necesitaba un milagro porque ella estaba endeudada, estaba pasando en ese momento muchas cosas con sus hijos porque se los querían quitar, porque realmente su papá de esos niños los había dejado endeudados. Ella tenía que buscar y resolver para pagar lo que su esposo le había dejado de deuda, y todas estas cosas que esta mujer estaba viviendo era tan difícil. El profeta le manda y le da una orden en ese momento para que ella hiciera algo. Ella lo hizo, está bien, pero el milagro se paró fue cuando realmente ella no escuchó atentamente lo que el profeta le dijo. Vamos a leerlo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasija prestada, todos tus vecinos. Vasija vacía, no pocas. Vasijas vacías, no pocas. Él está diciendo, no pidas poco, sino pide bastante. Entonces, luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y se encerró la puerta, ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba el aceite del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas, y dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Y cuando le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos viví de lo que les quede. Cuando tú te das cuenta, el aceite cesó fue cuando realmente ya no había más vasija. Aparentemente ella hizo lo que el profeta le está diciendo, lo que el profeta le está ordenando, le está aconsejando. Y vemos aquí que ella busca las vasijas, ella manda a sus hijos, los hijos le traen la vasija, pero no buscó en abundancia, no buscó en ese momento las muchas vasijas prestadas que tenía que tener para poder ver el resultado que el milagro le iba a dar, porque cesó el milagro, se acabó el aceite, fue cuando se terminaron las vasijas. Entonces no escuchó atentamente, lo hizo, pero lo hizo incompleto. Y así hay personas que realmente no hacen las cosas completo como Dios les ordena, como Dios le dijo, y después están quejándose. Mindeli, pero yo siento que Dios no me escucha porque Dios no me da esto. Mindeli, pero yo creo que este qué pasó porque yo cargaba una profecía y entonces mi esposo y yo nos íbamos supuestamente a acomodar y esto, pero ¿qué estás haciendo para tener esos resultados que realmente no estás viendo el día de hoy como tú quisieras? ¿De qué manera le estás obedeciendo a Dios? A tu manera, lo estás escuchando, le estás obedeciendo, pero a tu forma, a tu manera.
Es importante que nosotros escuchemos atentamente y como Dios nos ordene y como Dios nos lo ponga, nosotros lo hagamos para que veamos los resultados que Dios espera de que nosotros recibamos. ¿Ok? Es como que realmente tú estés golpeando una pared y le estés dando para construir algo mejor en esa pared, qué sé yo, lo que vayas a hacer allí. Y entonces la dejes por la mitad y pretendes ver resultados que de algo que no has terminado. Es así mismo en el mundo espiritual. Tienes que golpear, hay cosas que se tienen que pelear, hay cosas que realmente tienes que darle con fuerza, con todo. Hay momentos que vas a perder la fuerza, pero te va a volver Dios a renovar esa fuerza para que puedas levantarte y a seguir peleando y a seguir golpeando, a seguir persistiendo para que veas buenos resultados. Esta mujer tuvo un milagro. Podemos ver el resultado que tuvo el rey, que cuando Eliseo le ordenó, sí, pero una de las cosas que me lleva a entender esto es que no se trata nada más de resultados, se trata de ver buenos resultados, porque para tener resultados podemos tener resultados de cualquier forma, pero la importancia aquí es tener buenos resultados, buenas cosas, las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Ella tuvo buenos resultados, ella tuvo el milagro, ella pudo tener la provisión, ella pudo tener y recibir el aceite para que se multiplicara para venderlo y pagar y resolver con la vida con sus hijos. Eso estuvo muy bien, pero lo importante aquí no era el aceite nada más que estaba recibiendo, era el suficiente aceite que se le quería extender y que Dios le quería dar de multiplicación. Y a veces nosotros somos muy conformistas. No, sí, yo estoy ayunando. No, yo sí estoy orando. No, yo sí estoy haciendo. Y lo hacemos de la manera por hacerlo, pero no lo hacemos de la manera al punto de golpear tan fuerte para nosotros ver mejores resultados. No, yo estoy leyendo la Biblia, sí, pero agarramos un pedacito y ya leí la Biblia. No, golpea profundamente, de leerla profundamente para que puedas ver resultados más fuertes, para que puedas crecer más fuerte a nivel de sabiduría en la palabra y de conocimiento en ella, para que tú puedas ver unos resultados mayores. No es que yo estoy orando en la madrugada, pero golpea más fuerte en la madrugada, golpea más fuerte, porque estás haciéndolo, pero lo estás haciendo pasivamente. Entonces ahí es cuando vemos resultados, pero no de la manera que nosotros esperamos, y después queremos venir a reclamarle a Dios, después queremos venir a decirle a Dios, después querer venir a hablarle a Dios, pero realmente no escuchamos atentamente la orden que Dios nos dio. Eso es importante. Sigue golpeando, porque si sigues golpeando vas a ver los buenos resultados que Dios quiere que tú recibas. Y en eso puede ser en la promesa, en lo que Dios está viniendo, haciendo contigo, de lo que te quiere entregar. Una de las cosas que quiero para terminar y culminar es: cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Cuando tú crees en la voz de Dios, estás 100% seguro en lo que estás haciendo. Y lo vas a hacer porque Dios te habló, no porque tú lo quisiste, o porque tú lo anhelaste, o porque tú realmente quisiste hacerlo. No, es porque Dios te habló, porque te sientes segura, sientes esa fe, esa afirmación, sientes esa convicción de lo que Dios ya habló. Y la otra es: cree en sus profetas y seréis prosperado. El que no atiende a la voz de un hombre o una mujer de Dios, al consejo que le está dando una mujer y un hombre de Dios, no va a poder ver literalmente las cosas grandes, porque Eliseo fue el que le profetizó a esta mujer para que viera sus milagros, y ella le hizo caso, fue al profeta, y este hombre le hizo caso, fue al profeta. No, yo no le voy a estar haciendo caso a ella, porque imagínate, ella no es nada mío, y no, yo no le voy a estar haciendo caso a ese pastor. El que no honra un pastor, el que no honra un profeta, no recibirá honra de profeta. Entonces es importante que dejes la rebelión, que dejes el orgullo, que dejes el ego a un lado y te levantes a obedecerle al hombre o a la mujer de Dios que Dios te ha puesto en tu vida, para que sigas viendo las cosas grandes. Porque si tú le crees a Dios, tienes que creerle al mensajero de Dios. Si tú le crees al mensajero de Dios, tienes que creerle a Dios, porque esa es la voz de Dios. O sea, es una sola persona y es el Dios con ese hombre, con esa mujer, para que tú sigas alineado a lo que Dios te está ordenando. No, porque es que ella viene y me dice esto y esto y esto, o él me dice lo otro. No, es que no se trata él. Cuando esa persona viene a tu vida, está haciendo
alineado a obediencia a la voz de Dios para entregarte un consejo, para entregarte una palabra, para entregarte una profecía, para entregarte la voz de Dios en tu vida. No eches en poco la palabra de Dios en la vida de ningún hombre y ninguna mujer. La palabra de Dios dice: no menospreciéis las profecías. Y hay personas que menosprecian la profecía porque viene de fulana, porque viene de él, porque no. Echa a un lado tu ego y tu altivez y levántate a ponerte sumisa delante del hombre y de la mujer de Dios, para que tú puedas ver tu vida y puedas ser prosperadas en todos los ámbitos que Dios quiere que tú quieras, que Él te quiera prosperar. Así que levántate a seguir golpeando, a dejar esa tibieza, a dejar esa flojera, a dejar esas cosas que muchas veces te llevan a no seguir persistiendo y perseverando. Levántate a quitarte esa amargura como Noemí. Hay unas personas que se ponen con amargura en el proceso, se ponen amarga, se ponen como que si vivieran limón con sal y vinagre al mismo tiempo. La cara se le pone porque realmente están amargados en su proceso. Levántate a sacudirte de la amargura. Levántate a sacudirte de todo lo que realmente está impidiendo de que tú no sigas perseverando y golpeando para que puedas ver tu milagro. Así que levántate el día de hoy a seguir golpeando. Bendiciones.